¿Cómo le gusta a Disney poner animales en sus películas? Y la más emblemática que ellos han hecho con personajes animales es el Rey León. Por lo que analicemos este film con respecto a sus contrapartes reales. Estás en City Animal, tu canal de YouTube donde aprenderás de animales. Por lo que suscríbete para que amplíes más tu conocimiento del reino animal. Comencemos con el video. Comencemos con un pequeño análisis general de la película. Esta fue producida por la compañía del ratón monopolizador, Disney, próximamente compradora de este canal, o tal vez no, y la versión original, es decir la animación, fue estrenada en 1994. Esta nos lleva al continente africano, es muy evidente por la fauna que se nos muestra, desde leones, búfalos acuáticos y demás, pero esto genera un gran problema. ¿Qué parte de África? Esto por la gran variedad de animales que están presentes, por lo que solo me limitaré a decir que es en el centro del oeste del continente. Aparte de este aspecto, se nos narra la historia de la monarquía animal africana y lo que conlleva ser un dirigente, con traiciones y alianzas, sumado al autodescubrimiento del protagonista de saber cuál es su lugar y su responsabilidad. Está basada en una mezcla de la novela trágica de Hamlet con unos toques de la Biblia, sobre todo de algunos personajes, y al final con animales parlanchines y con comportamiento casi humano, sumado que nos enseña, de manera no visual, que la naturaleza se rige en un ciclo de vida, ya que todo coexiste en un delicado equilibrio. La película comienza con una gran migración animal para llegar a la ceremonia real, donde el hijo de Mufasa es presentado en sociedad y es donde vemos a los primeros animales. Hay búfalos, jirafas, elefantes africanos, suricatos, rinocerontes blancos, que son muy fáciles de identificar, pero hacemos una especial atención en una especie de garza calva y con una papada. Estos son marabús africanos, aves carroñeras y muy altas. Todos los que mencionamos se encuentran comiendo, andando, saliendo de sus madrigueras o acicalándose, sumado a que no se comunican con palabras, lo que sería normal en ellos, que son actividades diarias que presentan y están muy apegados a sus contrapartes reales. Lo que es raro es que todos ellos le rinden honor y servilismo a los leones, lo que no sucede en la vida real, ya que estos no les tienen muy buen aprecio, y al contrario, al ver uno, inclusive si es un cachorro, lo atacarán para ahuyentarlo o acabarán con su vida, así de cruel es la naturaleza. Pero entiendo perfectamente el mensaje, ya que es un simbolismo que indica que el león está en la cima de la cadena alimenticia y por ende se le presenta como el rey, al menos en África. El siguiente animal es el consejero real, mayordomo, mano derecha del rey y niñera de la realeza, Zazu, un ave de color azul con un pico muy colorido y sumamente alargado. Tiene un comportamiento muy recto, aburrido y servil con su monarca, el cual es el que indica que ocurre en el reino y tiene que cuidar a Simba. Muchos habrán pensado que es un tucán, pero no. Para empezar, dicha ave es de América. En lo que realmente están basados es en el calao de pico rojo sureño, una singular ave con un pico sumamente alargado y liso, el cual tiene un color muy brillante y rojizo, lo que coincide con el personaje. Tiene plumas blancas con contornos gris azulado, pero no es completamente azul como se muestra. Aparte de volar, es muy difícil encontrar otras coincidencias, ya que está más basado en un personaje humano. El siguiente es parte de lo que analizaremos del personaje principal, Simba, un león. Al principio conocemos su faceta de cachorro, desde que nace hasta que se autoexilia. De carácter es mimado, inmaduro, aventurero e irresponsable. Lo vemos en actividades propias de un cachorro, como aprender a cazar, juguetear, recibir baños por parte de la madre con la lengua, todas propias de un león cachorro real, y que están muy apegadas. El problema principal es quién le enseña de la vida y a cazar, que es Mufasa, su padre y rey. Esto en la naturaleza no ocurre así, es totalmente opuesto. Los machos solo invierten en cuidados generales de su grupo, y solo invierten en el material genético y su presencia, por resumirlo de una manera sencilla, y son las madres las que invierten en todos los cuidados y enseñanzas. De ahí es más una mezcla entre el comportamiento de los cachorros con uno propio de un príncipe humano. Algo que también está un poco errado es que es muy difícil que se aventuren a explorar solos una extensión, siempre van acompañados de la madre. Además, no es el único hijo, lo que también es un error. Por lo general, las crías que nacen de una sola madre van de 2 a 4, son muy raros los partos únicos. El siguiente al que analizaremos será Mufasa, el padre de Simba y rey de su territorio. Es un soberano justo que entiende su papel y función, sin excederse en sobreexplotar su papel de depredador. Está basado tanto en los leones y al mismo tiempo en la sociedad de los leones, donde un macho es quien atrae y procrea con un grupo de hembras, pero su comportamiento paternalista está muy poco apegado en lo que realmente es un león. Verán, el macho de un grupo poco invierte en la educación de los cachorros. Además, aunque no lo vemos, podemos intuir
intuir que él caza para comer. Otro error, por lo general son las hembras las que cazan y llevan la comida a este, pero si algo pone en peligro a su grupo, ya sea otro depredador o un león macho ajeno, este atacará. Su melena rojiza ya hace referencia a uno de los tonos que presenta en la vida real, que les cubre todo el perfil de su cabeza, dejando descubierto su rostral. Ahora hagamos un poco de justicia a esos personajes femeninos que casi no se hablan de ellos y tienen una importancia mínima, las leonas. Están muy apegadas a lo que realmente son, grandes, con su dimorfismo sexual muy evidente, ya que carecen de melena y son las que se encargan de mantener el grupo. Traen comida, de hecho esto lo confirmamos cuando el nuevo rey malévolo quiere comer y las leonas le indican que ya no hay más presas. Están muy bien ejemplificadas y es una pena que no las veamos en su esplendor, recordando que es una película dirigida para niños, aunque no se salva de un escenario que si lo analizamos puede destruir la infancia de muchos. ¿Se han dado cuenta que solo hay un macho adulto y todas las demás son hembras? Es decir, Mufasa es el macho que copula con todas, y por ende todas las crías son hermanos o medios hermanos, y adivinen quién al final tienen una cría, Simba y Nala. Es decir, ocurrió incesto, o eso podríamos deducir, pero no es así. Eso solo ocurre en parámetros del ser humano. En las demás especies es común que los machos y las leonas estén emparentados. Conclusión, nosotros nos hacemos problemas porque entendemos las implicaciones genéticas que conlleva eso, pero los leones no. Ahora hablemos de uno de los villanos importantes, pero al mismo tiempo secundarios, y tienen una especie de guerra declarada con los leones, ya que las han marginado a los límites oscuros y carecen de presas, donde destacan tres personajes, Shen, Si, Banzai y Ed, pero todas tienen un comportamiento similar, que son hienas moteadas. Esto lo sabemos por su crin con orejas circulares y constantemente se están riendo, porque son las que más hacen estas vocalizaciones, y están dominadas por un matriarcado, que en este caso es Shensi. Son despiadadas y pueden atacar a un león, además de que pueden ir en grupo. Su dieta primordial es la carroña y roban el alimento a otros depredadores, de ahí que sean tan odiadas, pero pueden cazar. En la cima y su dirigente es Scar, el cual las utiliza y manipula para sus planes, trayéndoles comida y ganarse su confianza. Están muy apegadas a lo que realmente son las hienas moteadas. Forman grandes grupos y no se llevan con los leones, al punto de atacarse cuando se ven. Continuemos con otros personajes que no hablan pero son sumamente importantes y la causa de que Mufasa muera. Esos herbívoros son ñus comunes o azules. Su forma está muy ejemplificada y vemos un gran rebaño de ellos pastando, hasta que las hienas los molestan y corren, creando una estampida. Esto es muy real. Cuando se sienten amenazados corren en grupo y si uno se interpone en su camino puede ser embestido, ya que son grandes y fuertes. Aunque no lo vemos mucho, estos pueden atacar a un león y hasta matarlo. Además se ha visto que cuando ven un cachorro de león lo pueden pisotear. Son animales tranquilos, pero cuando se molesta son agresivos a la mínima provocación, pero por lo general prefieren huir antes que pelear. Lo que vemos en la película llega a estar muy apegado a la realidad y se puede formar una marea enorme de ellos cuando migran. ¡Que viva el rey! Después de lo sucedido, Simba es encontrado por un par de animales a la lejanía. Uno de ellos es Timón, un pequeño mamífero que se desplaza bípedamente. Como sabrás, es una suricata. Es egocéntrico, pero al mismo tiempo el líder del par. En su apariencia es muy similar, aunque se exagera mucho su hábito bípedo. En la vida real, estos solo se alzan cuando están vigilando y caminan en cuatro patas, sumado a que siempre están en grupos, pero Timón es solitario y en un grupo con Pumba, aunque esto se explica posterior en otra película. Lo que es genial es cómo representaron su dieta, ya que se basa principalmente en insectos, y este par son fanáticos de estos. Pumba es el otro padre que adopta a Simba y lo cuida. Es un suino con pésimos modales y muy despreocupado por su olor y gases que libera, pero muy bondadoso e inteligente. Está basado en el focaquero africano. Presenta grandes colmillos que se originan en la parte superior de su boca y salen de su boca para subir, sumado a su crin y la punta peluda de su cola. Está muy bien representado, son robustos, pero su color es diferente. Algo que es un poco disonante es que en realidad estos animales no son sucios, son muy limpios, pero eso cae en el concepto que se tiene de ellos. Otro personaje que guía a Simba para autodescubrirse es Rafiki. Es muy evidente que es un mono y representa a los chamanes africanos. Es un personaje sabio y místico, el cual está basado en los mandriles. Es muy evidente por el tono de color de su rostral, ya que son los únicos primates que se conozcan con la cara azul y las nalgas de color rojo. Es macho y es una de las pocas especies de primate con dimorfismo sexual muy evidente, además de desplazarse en los árboles y enormes colmillos, aunque tiene la cola más larga de lo que realmente la presentan los mandriles.
Ahora el villano principal, el cual es un león y hermano de Mufasa, Scar. Ya hemos hablado de los leones, pero principalmente de su conformación social, pero también existen leones solitarios. ¿Qué es lo que representa este personaje? Es solitario y está intentando ganarse un grupo. Eso lo consigue matando al león macho y acabar con su descendencia, y su sueño se vuelve realidad, ya que se coloca como el soberano de los leones y de su territorio. Además es muy haragán en el grupo y manda a las hembras a cazar. Está muy representado de lo que es tanto un león solitario como lo que es en realidad un león macho en un grupo. Y por último tenemos la faceta de Simba adulto. En esta última es un reflejo de lo que pasaría si un león es criado por otra especie, pero es un tanto diferente en la vida real. Por lo general mueren, aunque en el caso de que sea el ser humano el que los cuide, se llegan a acostumbrar a ellos y a algunos de sus hábitos, pero nunca dejan de tener su instinto de cacería y de depredador, por lo que muchos accidentes llegan a pasar con finales fatales. Aparte de esto, por lo que si sucediera en la vida real, Timón y Pumba hubieran sido devorados. Realmente está más enfocado en lo que haría una persona para salvaguardar su grupo y se apega más a la novela de Hamlet, aunque la pelea final con Scar es muy similar a cómo pelean los leones en la vida real. Una película que tiene cosas muy representativas de los animales, y me atrevería a decir que ahora sí pensaron bien las cosas. No por nada este film es de los más representativos de la compañía. Esos son los animales que aparecen en El Rey León y su análisis. Si te gustó, aquí podrás entrar a otra película de la compañía, El Libro de la Selva. En esta parte aparecerá nuestro último video publicado. Suscríbete para que aprendas más de animales y pásate a mi canal City Gamer, donde conocerás de videojuegos. Nos vemos en un próximo video.